Alumnos, tengan todos muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la explicación de la teoría sobre polígonos y cuadriláteros. En la explicación anterior hemos visto los diferentes tipos de polígonos, ¿verdad? Como por ejemplo triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, nonágonos, dodecágonos, pentadecágonos, entre otros, ¿verdad? Hoy, jóvenes, vamos a ver específicamente los cuadriláteros, ¿sí? Nos vamos a centrar a estudiar a los cuadriláteros. Bien, ¿qué es un cuadrilátero? Como todos sabemos, y su mismo nombre lo indica, cuadrilátero viene de cuatro, ¿verdad? Es un polígono que tiene cuatro lados, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿qué es un cuadrilátero? Fácil, profesor. Un cuadrilátero es un polígono que tiene cuatro lados. Perfecto. Bien. Cuadrilátero. Definición. Es un polígono de cuatro lados. Muy bien. Y como en todo polígono, jóvenes, como en todo polígono, hemos visto que tiene sus elementos, ¿verdad? Todo polígono tiene vértices, lados, ángulos internos y ángulos externos, ¿verdad? Muy bien. En este caso, vamos a... Como es un cuadrilátero, ¿cuántos ángulos internos tiene? 4. ¿Cuántos ángulos externos? 4. En este caso, los ángulos internos son A, B, C y D. Muy bien. Como es un cuadrilátero, jóvenes, la suma de sus cuatro ángulos internos es igual a 360. Escuchen, ¿ah? La suma de los cuatro ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360 grados, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuántos ángulos externos tiene? 1, 2, 3 y 4. El cuadrilátero también tiene cuatro ángulos externos, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. ¿Y cuántos suman sus ángulos externos? Suman suman 360. La suma de sus ángulos externos es igual a 360 grados. Por eso es que x más y más z más w es igual a más b más c más d, y esto es igual a 360. ¿Por qué, profesor? Porque la suma de los ángulos internos es 360 y la suma de los ángulos externos también es 360. Muy bien. Pasamos a la clasificación. Esto ya lo hemos visto, ¿sí o no? Hemos visto polígonos convexos y polígonos no convexos, ¿verdad? Los cuadriláteros también se clasifican en convexos y no convexos. Muy bien, profesor. ¿Cuál es la forma práctica, jóvenes? ¿Recuerdan para identificar si un polígono es o no es convexo? Fácil. Trazamos una línea inclinada, horizontal o vertical por el polígono, ¿verdad? Y si lo corta en dos puntos es convexo. Y si lo corta en más de dos puntos, como en este caso, 1, 2, 3, 4, si lo corta en más de dos puntos es no convexo. Muy bien, jóvenes. Ahora, pasamos a la clasificación de los cuadriláteros convexos, ¿sí? Nos vamos a centrar básicamente en los cuadriláteros convexos. Vamos a ver la clasificación de los cuadriláteros convexos. Trapezoide, ¿sí? Se clasifica uno en trapezoide. ¿Qué es un trapezoide? Aquellos que no tienen lados opuestos paralelos. Entonces, escuchen bien, ¿eh? ¿Qué es un trapezoide? Aquellos que no tienen lado opuestos paralelos, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar un trapezoide. Ese es un lado, otro lado, otro lado y otro lado, ¿sí? Vamos a llamarle, este es el lado 1,
L1, L2, L2, L3 y L4. Bien, el lado 1 y el lado 2 no son paralelos. El lado 3 y el lado 4 no son paralelos. El lado 1 con el lado 3 no son paralelos. El lado 1 con el lado 4 no son paralelos. Entonces, si lo relacionamos los cuatro lados, vamos a darnos cuenta que no son lados paralelos. Entonces, si no tiene lados paralelos, ¿qué se llama? Trapezoide, ¿sí? Encontramos dos tipos de trapezoides, un trapezoide simétrico y un trapezoide asimétrico. Muy bien, cuando un cuadrilátero es simétrico, ¿sí? Vamos a dibujar por aquí. Muy bien. Decimos que este cuadrilátero es simétrico si trazamos sus diagonales, si trazamos sus dos diagonales y dichas diagonales forman un ángulo de 90 grados. Además, dichas diagonales se bisecan entre sí. Eso quiere decir que este segmento es igual a este segmento, ¿sí? Este segmento es igual a este segmento y además que dos de sus lados son iguales. ¿Cómo así, profesor? Mire, este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado, ¿sí? Y su diagonal menor, su diagonal menor es bisecada por la diagonal mayor. ¿Qué quiere decir con eso? Que pasa por el punto medio, ¿correcto? Muy bien. Además, que este ángulo, las diagonales, que estas diagonales, jóvenes, bisecan a dichos ángulos. ¿Qué quiere decir bisecan? Lo divide en dos ángulos iguales, así como está en esta figura, miren. Ángulo teta, ángulo teta, ángulo phi, ángulo phi. Ángulo alfa, ángulo alfa, ángulo beta, ángulo beta. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Ese sería un trapezoide simétrico, ¿correcto? Muy bien. Trapecios. ¿Qué son los trapecios, jóvenes? Los trapecios tienen dos lados opuestos paralelos llamados bases y los otros lados llamados lados no paralelos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué son los trapecios? Tienen dos lados opuestos paralelos, escuchen bien, ¿eh? Tienen dos lados opuestos paralelos que se llaman bases y los otros lados que son lados no paralelos, ¿correcto? Entonces, un trapecio, ¿qué debemos saber? Tiene dos lados opuestos paralelos, ¿qué más? Y dos lados no paralelos, suficiente, ¿ya, jóvenes? Tenemos trapecio isósceles. ¿Cuándo un trapecio es isósceles, jóvenes? Cuando tiene dos lados iguales. Entonces un trapecio es isósceles cuando tiene dos lados iguales. Y si trazamos sus diagonales, escuchen bien, si trazamos la diagonal de un trapecio isósceles, estas diagonales son iguales, ¿correcto? Estas diagonales son iguales. Muy bien. ¿Y qué es un trapecio escaleno? Cuyos lados son diferentes. Sus cuatro lados son diferentes, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué es un trapecio rectángulo? Un trapecio rectángulo es cuya base
con su altura forman un ángulo de 90 grados. O sea, que eso quiere decir que tiene un ángulo recto, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué es un trapecio rectángulo? Es aquel trapecio que tiene un ángulo recto, y un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Muy bien. Vamos a ver la propiedad del trapecio. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Vamos a dibujar un trapecio. Por aquí, miren. Listo. Muy bien. Tenemos un trapecio. Entonces, ¿cuándo se llama trapecio? Cuando tiene dos lados paralelos. Muy bien. Y dos lados no paralelos. Vamos a darle nombre, ¿sí? A ver, a este le vamos a llamar el vértice A, vértice B, vértice C y el vértice D. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ubicar el punto medio. Escuchen, vamos a ubicar el punto medio del lado AB, que sería este, y el punto medio del lado CD, que sería este. Ahora vamos a unir esos dos puntos, ¿sí? Unimos los dos puntos, ¿correcto? Muy bien, unimos estos dos puntos. Ya, listo, muy bien. Y a este segmento de color verde, jóvenes, que es la unión de los dos puntos medios, se le llama mediana. A este segmento de color verde se le llama mediana, ¿sí? Que es la unión de los dos puntos medios. Correcto, muy bien. A esa mediana le vamos a denominar X, ¿sí? X. Muy bien. A la base menor le vamos a llamar A y a la base menor B. Correcto. Entonces, un trapecio, jóvenes, tiene una base menor, que es el segmento más pequeño, y una base mayor, que es el segmento más grande. Muy bien. Entonces, ¿cómo encontramos el valor de la mediana de un trapecio? Simplemente sumamos la base mayor más la base menor y lo dividimos entre 2, ¿correcto? Entonces, X va a ser igual a más B sobre 2. Muy bien. Segmento que une los puntos medios de las diagonales. Escuchen, tenemos un trapecio. Trazamos las diagonales, ¿sí? Escuchen bien, ¿ya? Tenemos este trapecio, trazamos esta diagonal, ¿sí? Entonces, bien, trazamos una diagonal y otra diagonal. Ubicamos el punto medio, jóvenes, escuchen bien, ubicamos el punto medio de cada diagonal, en este caso sería este el punto medio y este. Entonces, ubicamos el punto medio de cada diagonal. Luego unimos esos dos puntos. Y el valor de este segmento, jóvenes, se encuentra de la siguiente manera. La base mayor menos la base menor entre 2. Entonces, X va a ser igual a la base mayor menos la base menor sobre 2. Que en este caso sería X igual a B menos A sobre 2. Perfecto. Paralelogramos. Fácil, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué es un paralelogramo? Creo que todos conocen, ¿verdad? Un paralelogramo es aquel cuadrilátero que tiene sus cuatro lados paralelos, ¿verdad? 2 a 2. Muy bien. Entonces, aquellos de lados opuestos paralelos y congruentes, ángulos opuestos de igual medida y dos ángulos consecutivos siempre suplementarios. Sus diagonales se bisecan. Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿qué es un paralelogramo? Creo que siempre hemos escuchado de un paralelogramo, ¿verdad? Es aquel cuadrilátero que tiene sus
lados opuestos paralelos. Además son iguales, quiere decir que tienen la misma medida. Jóvenes, entonces aquí estamos dibujando un paralelogramo. A, B, C y D. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos el paralelogramo A, B, C y D. Muy bien. Sus lados opuestos son congruentes, ¿sí? Entonces eso quiere decir que este lado tiene la misma medida que este lado y este lado tiene la medida que este lado. Además de tener la misma medida, son paralelos, ¿verdad? Los lados opuestos son paralelos. Muy bien. Y si trazamos las diagonales, muy bien, vamos a trazar las dos diagonales, se bisecan. Eso quiere decir que se cortan en dos segmentos iguales. Jóvenes, entonces este segmento será igual a este segmento y este segmento igual a este segmento. ¿Correcto? Muy bien. Dentro de los paralelogramos tenemos al romboide, tenemos al rombo, tenemos al rectángulo y al cuadrado, ¿sí? El cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, ¿verdad? Sí, correcto. Que también se le conoce como un paralelogramo, ¿sí? Entonces, dentro de los paralelogramos encontramos al romboide, al rombo, al cuadrado y al rectángulo. El cuadrado todos lo conocemos, al rectángulo también. ¿Qué es un rombo, jóvenes? Un rombo es aquel cuadrilátero que tiene sus cuatro lados iguales. ¿Y qué es un romboide? Un romboide solamente sus lados opuestos son iguales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un rombo y un romboide? Que el rombo, sus cuatro lados son iguales y el romboide solamente sus lados opuestos son iguales. Muy bien. Muy bien, jóvenes, vamos a ver algunas propiedades, ¿sí? Vamos a ver algunas propiedades generales, ¿correcto? Estas propiedades es muy importante ya que nos ayudan al desarrollo de nuestros ejercicios, ¿ya, jóvenes? Es por ello que si desean pueden hacer un formulario, ¿sí? Con estas propiedades. Muy bien. 1. La propiedad número 1. Tenemos el cuadrilátero ABCD, ¿sí? Tenemos el cuadrilátero A, B, C y D. Muy bien. De dos vértices, ¿sí? De dos vértices consecutivos, trazamos dos bisectrices. Entonces, trazamos dos bisectrices. El ángulo que forman estas dos bisectrices es igual a la semisuma de los otros dos ángulos de dicho cuadrilátero. ¿Sí? Explico nuevamente, miren. Trazamos una bisectriz desde el vértice A, una bisectriz desde el vértice D, y el ángulo que forman estas dos bisectrices le vamos a llamar X, y X va a ser igual a la semisuma de los otros dos ángulos, de los ángulos restantes del cuadrilátero. En este caso del ángulo B y el ángulo C. ¿Cuánto vale el ángulo B? Teta. ¿Cuánto vale el ángulo C? Phi. Entonces X es igual a teta más phi sobre 2. Muy bien. Propiedad número 2. Tenemos un cuadrilátero, nuevamente tenemos un cuadrilátero A, B, C, D. Ahora vamos a, escuchen bien, vamos a unir o vamos a trazar dos bisectrices de vértices no consecutivos. Ojo, en el primero eran vértices consecutivos, ahora de los vértices no consecutivos. El ángulo menor, escuchen bien, el ángulo menor que forman estas dos bisectrices es igual a la semidiferencia de los otros dos ángulos.
En este caso, x va a ser igual a teta menos phi sobre 2. Muy bien, propiedad número 3. Tenemos, jóvenes, un cuadrilátero, ¿verdad? Tenemos un cuadrilátero, ¿sí? En este caso, vamos a llamar el cuadrilátero A, B, C y D. Muy bien. Entonces, tenemos un cuadrilátero. Vamos a identificar el punto medio de BC y el punto medio de AB, ¿sí? Y unimos esos dos puntos medios, que en este caso es el segmento PQ. Ahora, ubicamos el punto medio de CD y el punto medio de AD, ¿sí? Unimos esos dos segmentos, ¿correcto? Que en este caso viene a ser el segmento RS. ¿Y cuál es la propiedad? Que estos dos segmentos, jóvenes, son iguales, ¿sí? Además de ser iguales, son paralelos, ¿correcto, jóvenes? Entonces el segmento PQ con el segmento RS son iguales y además son segmentos paralelos. Muy bien. Ahora pasamos al 4, ¿sí? Al punto 4. Tenemos nuevamente un cuadrilátero, en este caso es un cuadrilátero rectángulo, ¿verdad? Muy bien. Tenemos la base mayor, que en este caso es B, y la base menor, que es A, sino que está invertido, ¿ya, jóvenes? Entonces, el lado A con el lado B son paralelos. Y vamos a unir los puntos medios, ¿sí? El punto medio de este lado. Y X va a ser igual a más B sobre 2. X sería igual a más B sobre 2. Muy bien, jóvenes. Estas fórmulas son más visuales jóvenes, que memorizables, ¿verdad, jóvenes? Tenemos que visualizar, grabar la imagen, ¿ya, jóvenes? Tenemos que en nuestra mente grabarlo, esta imagen. Como todas estas imágenes, ¿ya, jóvenes? Grabar la imagen. No memorizar la fórmula, sino la imagen, ¿sí? La imagen. Muy bien. Ahora vamos a ver una propiedad que se cumple en el trapecio isósceles. Muy bien, jóvenes. En el trapecio isósceles tenemos el trapecio isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque sus dos lados no paralelos son iguales. Muy bien. En este trapecio vamos a trazar su altura, ¿correcto? Trazamos la altura, ¿sí? Trazamos altura. Tenemos la base mayor B, la base menor A. Trazamos la altura y la altura divide en dos segmentos a la base mayor, en el segmento Y y en el segmento X. Y va a ser igual a la base mayor más la base menor sobre 2. Y X va a ser igual a la base mayor menos la base menor sobre 2. Muy bien, ahora vamos a ver una propiedad en triángulos, ¿correcto? Miren, jóvenes, tenemos un triángulo, ¿sí? Y los lados de este triángulo lo dividimos en segmentos iguales y unimos esos puntos, ¿correcto? Unimos esos puntos. Empezamos desde el segmento más pequeñito, es X, el siguiente será 2X, el siguiente 3X, el siguiente 4X y el siguiente 5X. Y si hubiese más segmentos, sería 6X, 7X, ¿sí? Pero, jóvenes, dividiendo en segmentos iguales a los lados del triángulo. En trapecios, miren, jóvenes, tenemos un trapecio. De igual manera lo dividimos en segmentos iguales a este lado y a este lado también lo dividimos en segmentos iguales. Unimos esos puntos y a la base menor lo vamos a denominar X. El siguiente será X más R
el siguiente x más 2r y el siguiente x más 3r. ¿Quién es r, profesor? R es la razón, ¿ya, jóvenes? Muy bien. Ahora vamos a ver la propiedad número 8. Segmento que une los puntos medios de las bases, ¿sí? Tenemos la base mayor, que es B, la base menor, que es A, y vamos a unir los puntos medios. En este caso el punto medio sería X. ¿Cuánto vale X, profesor? La diferencia, jóvenes, B menos A sobre 2. Correcto. Ahora en paralelogramo. Tenemos un paralelogramo, jóvenes. Trazamos una bisectriz desde un vértice. Y desde este punto, donde se intersecta con uno de los lados, hasta uno de los vértices, le vamos a llamar X. Y X va a ser igual a B menos A la diferencia de los lados no paralelos, ¿correcto? En este caso B y A. Muy bien. Y finalmente vamos a ver la última propiedad, ¿ya, jóvenes? En paralelogramos. Esto se cumple solamente en paralelogramos. Voy a dibujar el paralelogramo, ¿sí? Ahí en la imagen no se ve muy bien. Este es el paralelogramo, jóvenes. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. Vamos a trazar, jóvenes, una recta exterior al paralelogramo, ¿sí? Trazamos una recta exterior. Desde los 4 vértices del paralelogramo trazamos alturas a dicha recta, alturas o distancias, ¿ya, jóvenes? Entonces trazamos desde este vértice, a ver, vamos a ponerle nombres. Este que es el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Muy bien. Desde el vértice A trazamos la distancia A, desde el vértice B la distancia B, desde el vértice C la distancia C y desde el vértice D la distancia D. Y de igual manera trazamos las diagonales, ¿correcto? Muy bien. Y desde el punto de intersección de las diagonales trazamos una distancia a la recta, en este caso X. Muy bien. Y la propiedad es la siguiente, que X va a ser igual a el menor más el mayor sobre 2. O B más C sobre 2. O A más B más C más D sobre 4. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Estas fórmulas lo vamos a dar una mayor interpretación o lo vamos a comprender un poco mejor con los ejercicios, ¿de, jóvenes? Pero sí me gustaría que lo revisen más detalladamente cada una de las fórmulas, ¿sí? Muy bien, jóvenes, eso es todo. El día de hoy nos vamos a quedar ahí. Gracias por su atención. Hasta luego, cuídense.